El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Chihuahua. Cada piedra irradiaba calor, cada respiración quemaba los pulmones, y el horizonte temblaba con espejismos que prometían agua donde solo había arena y roca. Kai llevaba 3 días siguiendo las huellas del caballo perdido. No era cualquier caballo, era el mejor semental que su tribu poseía, un animal negro como la noche con una resistencia legendaria. Había escapado durante una tormenta eléctrica que había aterrorizado a todos los caballos. Sin él, las posibilidades de supervivencia de su gente durante el próximo invierno se reducían considerablemente. Los soldados mexicanos ya habían tomado demasiado. Sus caballos, sus tierras, sus vidas. Kai no permitiría que el desierto se llevara también lo poco que les quedaba. Las huellas eran claras al principio, un solo caballo galopando sin rumbo, asustado. Pero conforme pasaban los días, las marcas se hacían más erráticas, más desesperadas. El animal buscaba agua, y eso lo llevaría inevitablemente a su muerte si Kai no lo encontraba primero. Era el tercer día cuando el olor lo detuvo. Kai tenía 28 años y había pasado la mitad de su vida aprendiendo a leer el desierto como otros leían libros. Conocía cada olor, salvia después de la lluvia, serpiente de cascabel escondida entre rocas, sangre de presa recién cazada. Pero este olor era diferente. Agua estancada, piedra húmeda y algo más, algo que no debería estar en medio del desierto. Desmontó de su propio caballo, un Mustang gris que había criado desde potro. El animal resopló nervioso, sintiendo también que algo estaba mal. «Tranquilo», murmuró Kai en apache, acariciando el cuello sudoroso del caballo. «Solo vamos a ver». Siguió el olor con cautela que venía de años sobreviviendo en territorio hostil. Cada paso era medido, cada sonido evaluado. Una mano descansaba cerca del cuchillo en su cinturón. El pozo apareció como una boca abierta en la tierra. Era antiguo, tal vez de los tiempos cuando los españoles primero llegaron a estas tierras. Las piedras que formaban el borde estaban rotas y desmoronadas. Una cuerda podrida colgaba de lo que alguna vez había sido una estructura de madera para sacar agua. Kai se acercó despacio. El olor era más fuerte aquí. Definitivamente había agua abajo, pero también había ese otro olor, el que había captado su atención. Carne humana, sudor. Miedo. Se asomó al borde del pozo, y lo que vio congeló su sangre. En el fondo, tal vez a 20 pies de profundidad, yacían 2 cuerpos. No eran cuerpos. Se movían apenas, con ese temblor casi imperceptible de quien está al borde de la muerte. Pero aún se aferra a la vida, una mujer y un niño. La luz del sol que entraba por la abertura iluminaba la escena con claridad brutal. La mujer estaba acurrucada de lado, con el niño envuelto en sus brazos. Ambos tenían la piel enrojecida y agrietada por quemaduras de sol. Sus labios estaban partidos y sangrantes, pero lo que realmente paralizó a Kai fue el reconocimiento que golpeó su mente como un rayo. Conocía este tipo de crueldad. Había visto este método antes, arrojar personas a pozos abandonados y dejarlas morir lentamente. Era el tipo de maldad calculada que solo un hombre hacía. Don Cristóbal Herrera. El nombre era veneno en la boca de Kai. Herrera era el hacendado más poderoso y despiadado de toda la región. Había quemado el campamento donde murió la madre de Kai. Pagaba recompensas por orejas de apaches. Había convertido la tortura en arte y el genocidio en negocio, y ahora aparentemente arrojaba a su propia gente a pozos para morir. Por un momento, solo un momento, Kai consideró alejarse. Estas eran personas mexicanas, el enemigo, gente cuyo gobierno había declarado guerra total contra los apaches. ¿Por qué debería arriesgar su vida por ellos? Pero entonces el niño se movió ligeramente. Y un gemido débil, apenas más que un suspiro, salió de su pequeño cuerpo. Kai cerró los ojos. Su hermana había tenido 6 años cuando los soldados vinieron. Él no había podido salvarla. Había visto su cuerpo pequeño caer, roto por una bala que ni siquiera había sido dirigida a ella, solo fuego cruzado, daño colateral.
Durante años ese recuerdo lo había perseguido. La impotencia, la rabia, el dolor insoportable de no haber podido hacer nada. Aquí, ahora, podía hacer algo. Maldita sea, susurró Kai en español, uno de los 3 idiomas que hablaba con fluidez. Sus manos ya estaban trabajando antes de que su mente terminara de decidir. Corrió hacia su caballo. Sacó la cuerda de su silla, cuerda fuerte que había trenzado él mismo, y buscó entre las rocas cercanas un tronco caído que pudiera soportar su peso. La mujer se movió cuando escuchó el sonido de la cuerda golpeando las paredes del pozo. Abrió los ojos verdes como jade, extraños en un rostro tan quemado por el sol. Lo miró sin comprender al principio. Luego, cuando entendió que era real, que alguien había venido, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Aguanta», dijo Kai en español, su voz resonando en el pozo. «Voy a sacarlos». No esperó respuesta. Ató la cuerda al tronco más resistente que pudo encontrar, probó su resistencia con todo su peso y comenzó a descender. El descenso fue peligroso. Las paredes del pozo eran húmedas y resbaladizas. La cuerda se balanceaba con cada movimiento, pero Kai había escalado cañones más difíciles, había bajado por acantilados que habrían aterrorizado a hombres menos experimentados. Llegó al fondo y el olor lo golpeó con fuerza. Orina, vómito, desesperación. «El niño primero», dijo arrodillándose junto a la mujer. Ella asintió débilmente. No tenía fuerzas para hablar. Con manos temblorosas, trató de soltar al niño de su abrazo protector, pero sus músculos no respondían. Kai trabajó con cuidado, separando suavemente los pequeños brazos del cuello de su madre. El niño, tal vez de 7 u 8 años, gimió pero no despertó completamente. «Está bien, pequeño», murmuró Kai. «Estás a salvo ahora». Usó su propia camisa para envolver al niño contra su pecho, atándolo firmemente. No podía arriesgarse a que cayera durante el ascenso. La mujer lo observaba con esos ojos verdes que brillaban con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Kai mientras aseguraba los nudos. Su voz salió como un susurro rasposo. Mi tío, don Cristóbal Herrera». El nombre cayó entre ellos como una piedra arrojada a agua quieta. Por supuesto que había sido Herrera. ¿Por qué? La hacienda, las aguas claras, era de mi padre. Mi tío se detuvo para toser, su cuerpo sacudiéndose dolorosamente. «Mi tío quiere quedársela». Kai entendió inmediatamente. Había visto este patrón antes: hacendados ricos eliminando a familiares que tenían derechos legales sobre propiedades valiosas. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» «3 días. Tal vez 4. Perdí la cuenta. 3 o 4 días sin agua en el calor del desierto. Era un milagro que aún estuvieran vivos». «Tu hijo está fuerte», dijo Kai, verificando una última vez los nudos. «Luchó bien». Las lágrimas corrieron por las mejillas agrietadas de la mujer. «No es mi hijo, es mi sobrino, pero lo amo como si lo fuera». Eso explicaba algo. Tal vez el tío había querido eliminar a ambos herederos de una sola vez. «Primero lo subo a él», dijo Kai. «Luego vuelvo por ti. ¿Y si no puedes volver?» Kai la miró directamente a los ojos. «Volveré, te lo prometo». El ascenso con el niño atado al pecho fue brutal. Cada metro ganado requería fuerza que Kai no sabía que aún tenía. La cuerda se clavaba en sus manos, cortando la piel. El peso del niño tiraba de su espalda. Pero había hecho promesas más difíciles, y las había cumplido. Cuando finalmente llegó arriba, el sol casi lo cegó. Colocó al niño bajo la sombra del único árbol cercano, un mezquite retorcido que ofrecía refugio escaso pero vital. El niño abrió los ojos brevemente. Eran del mismo verde imposible que los de su tía. «Agua», susurró. Kai le dio pequeños sorbos de su cantimplora. Despacio, muy despacio. No podía darle mucho. Demasiada agua demasiado rápido podía matar a alguien tan deshidratado, pero era suficiente para humedecer los labios partidos del niño y darle un momento de alivio. «Tu tía viene ahora», le dijo. «Descansa». Volver a bajar fue aún más difícil que la primera vez.
Los músculos de Kai gritaban protesta. Sus manos sangraban donde la cuerda había cortado la piel. Pero cuando llegó al fondo y vio la esperanza en los ojos de la mujer, supo que no podía detenerse. «Tu turno», dijo. Atarla fue complicado. Estaba demasiado débil para sostenerse, así que Kai tuvo que crear un arnés improvisado que la sostuviera incluso si perdía el conocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras trabajaba. «Sofía, Sofía Herrera». «Yo soy Kai, Apache», dijo ella. No era pregunta. «Sí, mi tío ofrece recompensas por apaches muertos. Lo sé». Sofía cerró los ojos. «¿Por qué me ayudas entonces?» Kai terminó el último nudo antes de responder. «Porque los pecados de tu tío no son tuyos, y porque dejar morir a un niño es algo que mi padre nunca me perdonaría». Hubo un momento de silencio. Luego Sofía preguntó, «¿Tienes hijos?» La pregunta dolió más de lo esperado. «No, pero tuve una hermana. Los soldados la mataron cuando tenía 6 años. No pude salvarla. Lo siento, yo también». Kai verificó los nudos una última vez. «Pero puedo salvarte a ti. Agárrate fuerte». El ascenso final fue agonía pura. Kai tuvo que usar cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus manos estaban tan desgarradas que dejaban manchas de sangre en la cuerda. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Pero metro a metro, palmo a palmo, la subió. Cuando finalmente la sacó por encima del borde del pozo, ambos colapsaron en la tierra caliente. Kai yacía de espaldas, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Sus manos sangraban. Todo su cuerpo dolía. Pero estaban vivos. Los 3 estaban vivos. «Gracias», susurró Sofía. «Gracias, gracias, gracias». Kai se obligó a sentarse. No había tiempo para descansar. Aún estaban en medio del desierto, sin suficiente agua, sin refugio adecuado. Y si Herrera se enteraba de que habían sobrevivido, enviaría hombres a terminar el trabajo. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?» 3 días, tal vez 4. Perdí la cuenta. 3 o 4 días sin agua en el calor del desierto. Era un milagro que aún estuvieran vivos. «Tu hijo está fuerte», dijo Kai, verificando una última vez los nudos. «Luchó bien». Las lágrimas corrieron por las mejillas agrietadas de la mujer. «No es mi hijo, es mi sobrino, pero lo amo como si lo fuera». Eso explicaba algo. Tal vez el tío había querido eliminar a ambos herederos de una sola vez. «Primero lo subo a él», dijo Kai. «Luego vuelvo por ti. ¿Y si no puedes volver?» Kai la miró directamente a los ojos. «Volveré, te lo prometo». El ascenso con el niño atado al pecho fue brutal. Cada metro ganado requería fuerza que Kai no sabía que aún tenía. La cuerda se clavaba en sus manos, cortando la piel. El peso del niño tiraba de su espalda. Pero había hecho promesas más difíciles y las había cumplido. Cuando finalmente llegó arriba, el sol casi lo cegó. Colocó al niño bajo la sombra del único árbol cercano, un mezquite retorcido que ofrecía refugio escaso pero vital. El niño abrió los ojos brevemente. Eran del mismo verde imposible que los de su tía. «Agua», susurró. Kai le dio pequeños sorbos de su cantimplora. Despacio, muy despacio. No podía darle mucho, demasiada agua demasiado rápido podía matar a alguien tan deshidratado. Pero era suficiente para humedecer los labios partidos del niño y darle un momento de alivio. «Tu tía viene ahora», le dijo. «Descansa». Volver a bajar fue aún más difícil que la primera vez. Los músculos de Kai gritaban protesta. Sus manos sangraban donde la cuerda había cortado la piel. Pero cuando llegó al fondo y vio la esperanza en los ojos de la mujer, supo que no podía detenerse. «Tu turno», dijo. Atarla fue complicado. Estaba demasiado débil para sostenerse. Así que Kai tuvo que crear un arnés improvisado que la sostuviera incluso si perdía el conocimiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras trabajaba. «Sofía, Sofía Herrera». «Yo soy Kai, Apache», dijo ella. No era pregunta. «Sí, mi tío ofrece recompensas por apaches muertos». «Lo sé». Sofía cerró los ojos.
¿Por qué me ayudas entonces? Kai terminó el último nudo antes de responder. Porque los pecados de tu tío no son tuyos, y porque dejar morir a un niño es algo que mi padre nunca me perdonaría. Hubo un momento de silencio. Luego Sofía preguntó, ¿tienes hijos? La pregunta dolió más de lo esperado, pero tuve una hermana. Los soldados la mataron cuando tenía 6 años. No pude salvarla. Lo siento. Yo también. Kai verificó los nudos una última vez. Pero puedo salvarte a ti. Agárrate fuerte. El ascenso final fue agonía pura. Kai tuvo que usar cada gramo de fuerza que le quedaba. Sus manos estaban tan desgarradas que dejaban manchas de sangre en la cuerda. Sus brazos temblaban con el esfuerzo. Pero metro a metro, palmo a palmo, la subió. Cuando finalmente la sacó por encima del borde del pozo, ambos colapsaron en la tierra caliente. Kai yacía de espaldas, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Sus manos sangraban, todo su cuerpo dolía, pero estaban vivos. Los tres estaban vivos. Gracias, susurró Sofía. Gracias, gracias, gracias. Kai se obligó a sentarse. No había tiempo para descansar. Aún estaban en medio del desierto, sin suficiente agua, sin refugio adecuado. Y si Herrera se enteraba de que habían sobrevivido, enviaría hombres a terminar el trabajo. Dentro había sombra bendita, y lo más importante, un pequeño manantial que brotaba de la roca. Agua fresca, dijo Kai, ayudando a Sofía y Diego a desmontar. Pueden beber, pero despacio. Los observó mientras se acercaban al manantial como peregrinos a un altar. Diego metió las manos directamente, bebiendo con desesperación. Despacio, repitió Kai, o vomitarás todo. Sofía fue más controlada, tomando pequeños sorbos aunque cada fibra de su ser gritaba por más. Mientras ellos bebían, Kai reunió leña seca y hierbas que había almacenado en la cueva durante visitas anteriores. Encendió un fuego pequeño, suficiente para cocinar, pero no tanto como para crear humo que pudiera verse desde lejos. Tenía cecina seca en su bolsa, maíz tostado, algunas raíces nutritivas. No era mucho, pero los mantendría vivos. Esa noche, después de que Diego se durmiera exhausto, Sofía se sentó junto a Kai cerca del fuego. Necesito contarte todo, dijo. Necesitas saber en qué te estás metiendo. Kai asintió. Escucho. Y Sofía comenzó a hablar. Su padre, don Rodrigo Herrera, había sido dueño de las Aguas Claras, 50.000 acres de las tierras más fértiles de Chihuahua. Era un hombre bueno, le dijo, que trataba bien a sus trabajadores y cumplía su palabra. Cuando murió hace 3 años, dejó la hacienda a Sofía en su testamento. Pero ella solo tenía 22 años entonces, sin experiencia manejando algo tan grande. Su tío Cristóbal, hermano menor de su padre, se ofreció a actuar como tutor hasta que ella estuviera lista. Fue un error confiar en él, dijo Sofía con amargura. Poco a poco, fue tomando control. Contrató a sus propios hombres, despidió a los trabajadores leales a mi padre. Comenzó a usar la hacienda como garantía para sus deudas de juego. ¿Y Diego? Diego es hijo de mi hermana. Ella murió en el parto hace 2 años. Su esposo murió poco después en un accidente, que ahora sospecho que no fue accidente en absoluto. Sofía miró al niño dormido. Diego heredaría todo si algo me pasara a mí. Así que tu tío decidió eliminar a ambos. Hace una semana le dije que quería el control de la hacienda, que ya tenía 25 años y era hora. Sofía cerró los ojos. 3 días después, su capataz vino en plena noche. Nos sacó de la casa, a Diego y a mí. Cabalgamos hasta ese pozo abandonado. Y entonces nos empujó. Los dos. Nos dejó ahí para morir. Su voz se quebró. Diego gritó tanto al principio, luego se quedó callado. Pensé que lo perdería. Kai sintió rabia ardiendo en su pecho. Había visto crueldad antes, pero había algo particularmente monstruoso en arrojar a un niño a un pozo para que muriera lentamente. ¿Alguien más sabe sobre tus derechos? Hay documentos. El testamento de mi padre está con el notario en Villaseca. Don Eugenio era amigo de mi padre.
Él tiene las pruebas de que soy la heredera legítima. ¿Y tu tío no puede simplemente destruir esos documentos? El notario guarda copias en varios lugares. Es la ley. Pero Sofía vaciló. Cristóbal tiene influencia. Tiene jueces en su bolsillo. Podría crear documentos falsos que digan que renuncié a mis derechos. Kai pensó en esto mientras alimentaba el fuego. Entonces necesitamos mover rápido, antes de que tenga tiempo de falsificar nada. ¿Mover rápido? Apenas puedo caminar. Entonces descansas aquí 2 días, recuperas fuerzas, y luego vamos por esos documentos. Sofía lo miró como si estuviera loco. Kai, no puedes involucrarte más en esto. Ya arriesgaste suficiente salvándonos. Mi tío tiene 30 hombres armados, tiene conexiones con el ejército. Si descubre que un apache me está ayudando, si descubre que estás viva, enviará a esos 30 hombres a terminar el trabajo de todas formas, interrumpió Kai. Al menos de esta manera, peleamos en nuestros términos. ¿Por qué harías esto? Era la tercera vez que hacía esa pregunta. Kai supo que necesitaba una respuesta mejor. Porque Cristóbal Herrera no solo es tu enemigo, es el mío también. Se levantó, mirando hacia la entrada de la cueva donde las estrellas comenzaban a aparecer. Hace 5 años, mi tribu tenía un campamento pacífico cerca del río. Vivíamos tranquilos, cazábamos, no molestábamos a nadie. Sofía escuchaba en silencio. Herrera convenció al ejército de que éramos una amenaza. Dijo que habíamos robado ganado, una mentira completa. Los soldados vinieron al amanecer. Kai cerró los ojos. Mi madre estaba cocinando el desayuno cuando llegaron. Mi hermana jugaba con su muñeca. No tuvieron oportunidad. Lo siento, susurró Sofía. Herrera se quedó con nuestras tierras después. Las agregó a su hacienda. Construyó corrales donde solían estar nuestras tiendas. Kai se volvió hacia ella. Así que sí, voy a ayudarte. No solo porque es correcto, sino porque finalmente tengo oportunidad de golpearlo donde más duele. Sofía lo miró largo rato. ¿Sabes cuántos murieron en tu campamento ese día? 17. Conté los cuerpos. Y si te ayudo a recuperar mi hacienda, ¿qué impedirá que te vengues de todos los mexicanos? Que nos mates a Diego y a mí una vez que ya no te sirvamos. Era una pregunta justa. Kai podría haberse ofendido, pero entendió que Sofía necesitaba saber. Si quisiera matarte, te habría dejado en ese pozo. Dijo simplemente. La venganza que busco no es contra niños inocentes, es contra el hombre que causa el sufrimiento, contra el sistema que permite a hombres como Herrera prosperar. Se sentó de nuevo junto al fuego. Además, mi padre me enseñó algo antes de morir. Dijo que la verdadera fuerza no está en cuántos enemigos matas, sino en cuántas vidas salvas, en cuántas alianzas construyes. ¿Y crees que podemos construir una alianza? Una mexicana y un apache, ya lo hicimos. En el momento en que bajé a ese pozo, Sofía sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña y cansada, pero real. Mi padre habría aprobado esto. Él siempre decía que los apaches no eran salvajes, que solo querían vivir en paz, que eran los hacendados codiciosos los verdaderos salvajes. Tu padre era sabio, y mi tío lo mató por eso. Sofía se acostó, claramente agotada. Nunca pude probarlo, pero sé que fue él. Mi padre era demasiado sano para morir tan repentinamente. Kai dejó que el silencio se asentara. Luego preguntó, ¿qué harás si recuperas la hacienda? Cambiar todo. Los trabajadores que mi tío esclaviza con deudas falsas, los liberaré. Las familias que expulsó, las traeré de vuelta. Hizo una pausa. Y las tierras que robó de tu pueblo, las devolveré. Kai la miró sorprendido. ¿Por qué harías eso? Porque es lo correcto. Sofía usó sus propias palabras. Y porque necesito aliados que entiendan que un mundo mejor es posible. En ese momento, mientras el fuego crepitaba y Diego dormía pacíficamente por primera vez en días, Kai supo que había tomado la decisión correcta. Esta no era solo sobre venganza, era sobre construir algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo.
Y si eso significaba arriesgar todo contra un hombre que había destruido tantas vidas, entonces que así fuera. Descansa, le dijo a Sofía. Mañana empezamos a planear. ¿Planear qué? ¿Cómo le quitamos todo a tu tío y le damos a entender que los días de su reinado de terror han terminado? Sofía cerró los ojos, pero había una sonrisa en sus labios. Por primera vez en días se permitió sentir esperanza. Los 2 días de recuperación en la cueva se convirtieron en 3. Sofía y Diego necesitaban más tiempo del que Kai había calculado para recuperar fuerzas suficientes. Sus cuerpos habían estado tan cerca de la muerte que cada movimiento era agonía. Kai usó ese tiempo sabiamente. Cada tarde, cuando el calor se volvía soportable, dejaba la cueva para rastrear el área circundante. Encontró señales preocupantes, grupos de jinetes patrullando en patrones organizados. Herrera había movilizado a sus hombres. Están buscando cuerpos, le dijo a Sofía la tercera noche. Tu tío quiere confirmar que están muertos. ¿Qué tan cerca están? A mediodía de cabalgata, pero se están moviendo en círculos cada vez más amplios. Eventualmente llegarán aquí. Diego, que había estado escuchando desde su rincón de la cueva, habló por primera vez con algo más que monosílabos. ¿Nos va a encontrar el tío Cristóbal? Kai se arrodilló para quedar a la altura del niño. No si nos movemos primero, pero necesito que seas valiente. ¿Puedes hacerlo? Diego asintió, aunque sus ojos mostraban miedo. En solo 3 días, había comenzado a confiar en Kai, un cambio que Sofía observaba con mezcla de alivio y asombro. Necesitamos ir a Villa Seca, dijo Sofía, al notario, pero son 2 días de viaje y yo apenas puedo caminar sin ayuda. Por eso no iremos directamente. Kai había estado pensando en esto. Primero vamos a mi campamento. Está a 1 día de aquí. Mi gente puede ayudar. Sofía se tensó. ¿Quieres llevarme a un campamento apache? Quiero llevarte donde Herrera nunca pensará buscarte, y donde tendrás protección, mientras planificamos nuestro próximo movimiento. Tu gente no querrá ayudar a mexicanos. Mi gente querrá golpear a Cristóbal Herrera. Cuando sepan quién eres y qué representas, algunos al menos escucharán. No mencionó que otros probablemente querrían matarlos inmediatamente. Esa era una preocupación para después. Partieron antes del amanecer del 4.º día. Sofía montaba el caballo con Diego delante de ella. Kai caminaba adelante, leyendo el terreno con ojos expertos. Habían cubierto la mitad de la distancia cuando escucharon los disparos. No eran cercanos, tal vez a 1 milla de distancia, pero en el desierto el sonido viajaba claro y ominoso. «Quédense aquí», ordenó Kai, escondiendo el caballo detrás de rocas grandes. «No se muevan sin importar lo que escuchen». Kai, pero él ya se había ido, moviéndose a través del terreno rocoso como sombra. Lo que encontró lo llenó de rabia fría. 3 apaches, 2 hombres y una mujer, estaban acorralados entre rocas por 8 jinetes mexicanos. Los apaches estaban heridos, defendiéndose con flechas contra rifles. Kai reconoció a uno de los hombres. Era Takoda, un guerrero joven de su propia tribu. Los jinetes llevaban las marcas de Herrera, el mismo ganado marcado en sus monturas, las mismas ropas que usaban los vaqueros de las Aguas Claras. Uno de ellos gritaba órdenes. «Vivos si es posible. El patrón paga más por apaches vivos». Kai tomó su decisión en segundos. Se movió como cazador, acercándose desde el flanco ciego de los jinetes. Su arco estaba en sus manos, una flecha ya colocada. El primer disparo tomó al jinete más cercano en el hombro, no letal, pero suficiente para hacerlo caer de su caballo gritando. El caos estalló. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Los jinetes se volvieron, confundidos sobre de dónde venía el ataque. Kai usó esos segundos preciosos para disparar 2 flechas más. Takoda aprovechó la distracción. Él y los otros apaches contraatacaron con renovada energía. La pelea fue breve pero brutal. Cuando terminó, 3 jinetes estaban muertos, 2 heridos gravemente, y los otros 3 habían huido. Takoda se acercó a Kai, sangrando de un corte en el brazo pero vivo.
Hermano, dijo en apache, apareciste justo a tiempo. ¿Qué pasó? Nos tendieron emboscada. Estábamos cazando cuando aparecieron. Dijeron que Herrera paga 100 pesos por cada apache vivo que traigan. 100 pesos. Era una fortuna para vaqueros comunes. Kai sintió su sangre hervir. ¿Pueden caminar? Sí, pero Yenene está mal herida, señaló a la mujer, que tenía una herida de bala en la pierna. Entonces nos movemos rápido. Tengo refugio cerca. Takoda vio algo en la expresión de Kai. ¿Qué no me estás diciendo? Te lo explicaré cuando estemos seguros. Guió al grupo de regreso a donde había dejado a Sofía y Diego. Cuando los apaches vieron a los mexicanos, sus arcos se levantaron inmediatamente. ¡Alto!, gritó Kai en apache. Son refugiados. Los salvé del mismo hombre que acaba de atacarlos. Takoda miró entre Kai y Sofía con desconfianza clara. ¿Por qué ayudarías a mexicanos? Porque la mujer es la heredera legítima de las Aguas Claras, y porque su tío, Cristóbal Herrera, intentó matarla para robar su herencia. El nombre cayó como bomba. Todos los apaches conocían a Herrera. Era el enemigo, el demonio, el hombre que había causado más muerte y sufrimiento que ningún otro en la región. ¿Herrera intentó matar a su propia sobrina? La voz de Takoda estaba llena de asco. La arrojó a un pozo abandonado, a ella y al niño, para que murieran lentamente. Los otros apaches se miraron. Incluso ellos, acostumbrados a la crueldad, se horrorizaron. Sofía habló entonces, en apache trabajoso pero comprensible, algo que sorprendió a todos. Mi padre me enseñó su lengua. Dijo que debemos entender a quienes compartimos la tierra. El hecho de que hablara apache, aunque imperfectamente, cambió algo en el ambiente. Yenene, la mujer herida, estudió a Sofía. ¿Y qué harás si recuperas tu hacienda? Más de lo mismo que tu tío. No, devolveré las tierras que fueron robadas, terminaré con las deudas falsas. Permitiré paso libre por las tierras, palabras fáciles de decir. Entonces que mis acciones hablen. Sofía desmontó, tambaleándose pero manteniéndose firme. Se acercó a Yenene. Déjame ver tu herida. Para sorpresa de todos, comenzó a limpiar la herida de bala con agua y tiras de su propia ropa. Sus manos se movían con conocimiento. No era la primera vez que trataba heridas. Mi padre me enseñó medicina básica, explicó mientras trabajaba. Dijo que un buen líder debe saber cuidar de su gente. Kai observaba, permitiendo que la escena se desarrollara. Sabía que esto era crucial. Estos primeros momentos definirían si su plan imposible tenía alguna oportunidad. Cuando Sofía terminó, Yenene la miró con nueva expresión. Tienes manos gentiles, y tú tienes espíritu fuerte. Esta herida habría matado a muchos. Algo pasó entre las dos mujeres, un entendimiento que trascendía idioma y cultura. Takoda se acercó a Kai. ¿En qué nos estás metiendo, hermano? En algo que podría cambiar todo, o matarnos a todos. Todavía no estoy seguro cuál. Llegaron al campamento apache al anochecer. Era pequeño, solo 20 personas, pero estaba oculto en un cañón que Kai conocía desde niño. El jefe del grupo era Nasoba, un hombre de 60 años con cicatrices que contaban historias de décadas de guerra. Había sido amigo del padre de Kai. Cuando vio a Sofía y Diego, su rostro se endureció como piedra. Explica, dijo simplemente. Kai contó todo. El pozo, el rescate, la conexión con Herrera, el plan que apenas comenzaba a formarse. Nasoba escuchó en silencio. Luego habló, su voz como grava. Estás arriesgando a toda la tribu por 2 mexicanos. Estoy arriesgando por una oportunidad de golpear a Herrera de formas que ninguna batalla podría. ¿Y confías en ella? Kai miró a Sofía, quien sostenía a Diego cerca, claramente aterrorizada pero tratando de no mostrarlo. Confío en que quiere lo mismo que nosotros, ver a Herrera destruido. Nasoba se acercó a Sofía. ¿Hablas nuestra lengua? Un poco. Mi padre me enseñó. ¿Por qué? Dijo que solo los tontos no aprenden del enemigo, y que, tal vez, no deberíamos ser enemigos. Algo cambió en la expresión de Nasoba. Conocí a tu padre una vez. Hace muchos años,
Negociamos paso por sus tierras. Cumplió su palabra. Sofía se enderezó. Conociste a mi padre. Era un hombre raro, un mexicano con honor. Nasova dio la vuelta, pensando. 3 días. Te doy 3 días para descansar y sanar. Luego decides, ¿te vas por tu cuenta o convences a mi gente de que vale la pena arriesgar sus vidas por tu causa? No era mucho, pero era más de lo que Kai había esperado. Los 3 días fueron transformadores. Sofía y Diego se integraron lentamente en el campamento. Al principio con miedo y desconfianza mutua, pero gradualmente algo comenzó a cambiar. Diego jugaba con los niños apaches, superando la barrera del idioma con la facilidad universal de los niños. Sofía ayudaba donde podía, tratando heridas, compartiendo conocimientos sobre plantas medicinales, demostrando con acciones que sus palabras eran genuinas. Kai pasaba las noches planeando. Necesitaban documentos del notario en Villa Seca, pero también necesitaban algo más, evidencia de los crímenes de Herrera que ningún juez pudiera ignorar. Hay un hombre, dijo Sofía la tercera noche. Se llama Martín. Era el mayordomo de mi padre. Si alguien sabe dónde Herrera guarda sus secretos, es él. ¿Dónde está? En las aguas claras, en los establos. Mi tío lo degradó después de la muerte de mi padre, pero lo mantuvo porque conoce los caballos mejor que Dedi. Kai consideró esto. Sería arriesgado acercarnos. Todo lo que hagamos será arriesgado. Sofía lo miró directamente. Pero Martín puede darnos información que necesitamos. ¿Cuántos hombres tiene Herrera? ¿Dónde guarda documentos? ¿Cuáles trabajadores todavía son leales a la memoria de mi padre? Takoda, que había estado escuchando, habló. Si vamos, necesitamos ir en fuerza. 5 guerreros, al menos. 5 apaches acercándose a la hacienda más grande de la región causará alarma, objetó Kai. ¿Y una mujer supuestamente muerta apareciendo no lo hará? Tenía razón. Todo esto era locura, pero era la única locura que tenían. La noche antes de partir, Nasova convocó a consejo. Todos los adultos del campamento se reunieron alrededor del fuego. Esta mujer pide nuestra ayuda, comenzó Nasova. Pide que arriesguemos todo para ayudarla a recuperar lo que perdió. ¿Por qué deberíamos hacerlo? Hubo murmullos, algunos hostiles, otros curiosos. Sofía se puso de pie. Kai vio sus manos temblar, pero su voz salió firme. No pido que arriesguen sus vidas por mí. Pido que arriesguen conmigo contra el hombre que nos ha lastimado a todos. Habló en español primero, luego repitió en su apache trabajoso. Cristóbal Herrera mató a mi padre, quemó el campamento donde murió la madre de Kai, ha robado tierras, esclavizado trabajadores, destruido familias, no porque lo necesite, ya es rico, lo hace porque puede, porque nadie se ha atrevido a detenerlo. Hizo una pausa, mirando cada rostro alrededor del fuego. Si recupero las aguas claras, devolveré las tierras del río, las tierras donde sus abuelos nacieron. Permitiré paso libre. Pagaré justamente por cualquier servicio. Y más importante, probaré que mexicanos y apaches pueden vivir sin matarse. Palabras bonitas, escupió alguien desde las sombras. Pero los mexicanos siempre mienten. Entonces júzguenme por mis acciones. Sofía extendió sus manos, todavía marcadas con cicatrices del pozo. Ya he arriesgado mi vida y la de mi sobrino. ¿Qué más puedo ofrecer como prueba de que hablo en serio? Fue Diego quien habló entonces. El niño de 8 años se puso de pie junto a su tía. Kai nos salvó cuando nadie más lo habría hecho, dijo con voz clara. Todos ustedes me dieron comida cuando tenía hambre, medicina cuando estaba enfermo. Mi tío dice que los apaches son monstruos, pero ustedes son más amables que él jamás ha sido. Las palabras de un niño, simples y honestas, hicieron lo que ningún discurso adulto podría. Y NN fue la primera en hablar. Yo voto por ayudarla. Takoda asintió, y yo, uno por uno, otros se unieron. No todos, algunos permanecieron en silencio, claramente en contra. Pero fue suficiente. Nasova levantó su mano, silenciando el murmullo. Entonces está decidido. Ayudaremos a esta mujer a recuperar lo que es suyo. Y si nos traiciona, sus ojos encontraron los de Sofía.
La mataremos nosotros mismos. Entendido, respondió Sofía sin vacilar. Partieron al amanecer siguiente. Kai, Sofía, Takoda y 2 guerreros más llamados Aiga y Kichi. Diego se quedó en el campamento bajo el cuidado de Yenene. El niño lloró cuando se despidieron. Volveré, prometió Sofía, abrazándolo fuerte. Y cuando vuelva tendremos un hogar de verdad. ¿Puedo vivir con los apaches si tú no vuelves? La pregunta partió el corazón de Sofía. Si no vuelvo, Kai cuidará de ti, ¿verdad? Kai se arrodilló junto al niño. Te lo prometo, pero tu tía volverá. Es demasiado terca para morir ahora. El viaje a las aguas claras tomó 2 días de cabalgata dura. Se movían principalmente de noche, escondiéndose durante el día. En la segunda noche, acamparon en una colina con vista a la hacienda. Era imponente, una casa principal de 2 pisos, establos enormes, corrales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Riqueza construida sobre sangre y robo. Ahí, señaló Sofía. Los establos al este. Martín duerme en el cuarto sobre los caballos. ¿Cuántos guardias? Preguntó Takoda. En las noches 4 patrullan el perímetro, 2 más en la casa principal. Aiga silbó bajo. 6 hombres armados. Esto será complicado. Por eso solo vamos 2, dijo Kai. Sofía y yo. Ustedes esperan aquí, listos para cubrir nuestra salida si algo sale mal. No me gusta, gruñó Takoda. Si me descubren con 5 apaches, es guerra, interrumpió Sofía. Si me descubren sola con Kai, tal vez pueda hablar nuestra salida. Era lógica débil, pero era lo que tenía. Si te gusta esta historia, no olvides seguirme y activar la campanita. Cada día subo una nueva historia. Cuéntame en los comentarios qué piensas hasta ahora. Se movieron cuando la luna estaba en su punto más alto. Kai guiaba, usando cada sombra, cada depresión en el terreno. Sofía lo seguía, sorprendentemente silenciosa para alguien criada en lujo. Llegaron a los establos sin ser detectados. El olor familiar de heno y caballos llenó las narices de Sofía, olores de su infancia, cuando todo era simple. Subieron por escalera exterior al cuarto de Martín. Kai entró primero, cuchillo listo. Pero cuando vio al hombre dormido, un anciano de casi 70 años con canas y manos nudosas, bajó el arma. Sofía se acercó a la cama, poniendo mano gentil sobre el hombro del hombre. Martín susurró, «Soy yo». El viejo despertó, confundido primero, luego sus ojos se agrandaron con shock. «Señorita Sofía, pero dijeron que usted, que estaba muerta». «Lo sé». Ella se arrodilló junto a la cama. «Mi tío lo intentó, pero sobreviví». Martín se sentó, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Sabía que algo estaba mal. Cuando usted y el niño Diego desaparecieron, yo sabía, necesito tu ayuda, Martín. Necesito saber dónde mi tío guarda sus documentos secretos, los que prueban sus deudas, sus tratos ilegales. El viejo vaciló. Si lo descubre me matará. Si no hacemos nada, seguirá destruyendo vidas, incluyendo la tuya. Martín miró a Kai, notándolo por primera vez. ¿Es apache? Me salvó la vida. A mí y a Diego. El viejo procesó esto largo rato. Luego asintió lentamente. La oficina de don Cristóbal. Tiene una caja fuerte detrás del retrato de su padre. La combinación son las fechas de nacimiento de sus hijos. ¿Qué más? Hay cartas del juez Santana en Villa Seca, prueban que Cristóbal paga sobornos, y hay registro de ventas de tierras que aún no eran legalmente suyas para vender. Sofía sintió esperanza creciendo. ¿Puedes entrar a la oficina? Tengo llaves maestras. Pero hay guardia. Déjame preocuparme por los guardias. Fueron audaces, más audaces de lo que Kai habría preferido. Pero había ventana de oportunidad y la tomaron. Martín los guió por pasajes de servicio que solo los empleados viejos conocían. Llegaron a la oficina de Herrera sin ser vistos. La caja fuerte estaba exactamente donde Martín había dicho. Sofía trabajó la combinación con dedos temblorosos. Clic, clic, se abrió. Dentro había más de lo que habían esperado. No solo documentos, había joyas, dinero
y un libro de contabilidad encuadernado en cuero rojo. «Esto», susurró Martín tomando el libro, «esto tiene todo. Cada soborno, cada trato sucio, cada mentira». Sofía lo metió en bolsa junto con las cartas más incriminatarias. Fue entonces cuando escucharon pasos en el pasillo. Kai reaccionó instantáneamente, empujando a Sofía detrás del escritorio. Martín se paralizó. La puerta se abrió. Un guardia entró, bostezando, claramente haciendo ronda rutinaria. Sus ojos se agrandaron cuando vio a Kai. «Intruso, apa». Kai lo silenció antes de que pudiera gritar, una mano sobre su boca, la otra sosteniendo cuchillo cerca de su garganta. «Silencio», siseó en español. «Y vivirás». El guardia asintió frenéticamente. Pero el daño estaba hecho. Otros guardias vendrían pronto a verificar. «Tenemos que irnos». «Ahora», dijo Kai. Sofía agarró la bolsa. Martín los guió hacia salida diferente, hacia los corrales traseros. Escucharon gritos detrás de ellos. La alarma había sido dada. «Corran», urgió Martín. «Yo los retrasaré». «Ven con nosotros», insistió Sofía. «Soy muy viejo para correr, mi niña, pero puedo darles tiempo». Sonrió tristemente. «Su padre estaría orgulloso de usted». No había tiempo para argumentar. Kai y Sofía corrieron hacia donde los caballos esperaban. Detrás de ellos escucharon a Martín gritando falsas direcciones, creando confusión. Luego un disparo y silencio. Sofía tropezó, lágrimas corriendo por su rostro. Kai la agarró. «Ahora no. Llora después. Corre ahora». Llegaron a los caballos donde Takoda y los otros esperaban. «¿Tienen los documentos?», preguntó Takoda. «Sí, pero despertamos a todo el lugar. Vámonos». Galoparon hacia la noche con sonido de persecución creciendo detrás de ellos. Habían conseguido lo que necesitaban, pero el precio había sido alto, y Kai sabía que esto era solo el principio. Los siguientes días fueron persecución constante. Los hombres de Herrera los seguían como perros de caza, incansables. Pero Kai conocía el desierto mejor que nadie. Los guió por senderos que solo los apaches conocían, a través de cañones que parecían no tener salida pero que se abrían si sabías dónde mirar. En el cuarto día, finalmente los perdieron. Regresaron al campamento donde Diego corrió hacia Sofía con grito de alegría. «Volviste. Sabía que volverías». Esa noche revisaron lo que habían conseguido. El libro de contabilidad era tesoro, cada crimen de Herrera documentado meticulosamente. «Con esto», dijo Sofía, «podemos destruirlo». «¿Cómo?», preguntó Nasoba. «Los jueces están en su bolsillo». «No todos. Hay un juez. Juez Álvaro Torres. Viaja por el territorio, conocido por ser incorruptible. Estará en la misión de San Rafael en una semana». Kai vio la oportunidad. «Entonces vamos a San Rafael. Presentamos evidencia ante juez que no puede ser comprado. Herrera enviará ejército a detenernos», advirtió Takoda. «Entonces nos aseguramos de llegar primero». Fue Sofía quien tuvo la idea que lo cambió todo. «No vamos como fugitivos, vamos como procesión públicamente, con testigos. Si Herrera nos ataca en territorio de iglesia frente a juez federal, se condena a sí mismo». Era arriesgado, pero audaz, y tal vez, solo tal vez, lo suficientemente loco para funcionar. El viaje a San Rafael tomó 5 días. Viajaron como Sofía había sugerido, abiertamente con banderas blancas de paz, Kai y 5 guerreros apaches, Sofía y Diego, y 3 trabajadores de las aguas claras, que Martín había contactado secretamente antes de morir, hombres listos para testificar contra Herrera. La procesión creció conforme viajaban. Otros se unieron, familias que Herrera había destruido, trabajadores que había esclavizado, apaches que habían perdido tierra. Para cuando llegaron a San Rafael, eran 40 personas. Herrera llegó con ejército de 60 hombres armados, pero se detuvo al ver la multitud, las banderas de paz, el juez Torres esperando en escalones de la misión. «Don Cristóbal», llamó el juez, «¿qué trae a un hombre de su posición?»
a territorio de iglesia con tanta fuerza armada. Herrera desmontó, tratando de recuperar compostura. Ese grupo tiene criminales, Excelencia. Ladrones que robaron de mi propiedad. Ladrones o herederos legítimos reclamando lo que les pertenece. Sofía se adelantó. Su Excelencia. Soy Sofía Herrera, hija de don Rodrigo Herrera, heredera legítima de las Aguas Claras. Y tengo evidencia de que este hombre, mi tío, intentó asesinarme para robar mi herencia. El juicio que siguió duró 3 días. Se realizó en patio de la misión, con toda la comunidad como testigos. Sofía presentó documentos del notario probando su herencia. Los trabajadores testificaron sobre abusos. El libro de contabilidad reveló cada crimen. Kai testificó sobre encontrarlos en el pozo, sobre las palabras de Sofía identificando a su tío. Herrera contrató mejores abogados. Mintió, amenazó, sobornó, pero el peso de evidencia era abrumador. El tercer día, el juez Torres dio su veredicto. Don Cristóbal Herrera lo encuentro culpable de intento de asesinato, fraude, robo y corrupción de autoridades públicas. Pausa pesada. Las Aguas Claras es restaurada a su heredera legítima, Sofía Herrera. Todas las transacciones realizadas sin su consentimiento son declaradas nulas. Luego miró a Kai y los apaches, y respecto a las tierras robadas del pueblo apache, ordeno que sean devueltas inmediatamente. Fue victoria, pero no completa. Herrera, antes de ser arrestado, hizo una última amenaza. Esto no termina aquí. Tengo amigos, tengo poder, te arruinaré. Sofía lo miró sin miedo. Ya no tienes nada, excepto lo que mereces, justicia. Los meses siguientes fueron reconstrucción. Sofía tomó control de las Aguas Claras y comenzó a cumplir sus promesas. Las deudas falsas fueron perdonadas, las familias expulsadas regresaron, las tierras del río fueron devueltas a los apaches. No fue fácil. Algunos hacendados vecinos se negaron a tratar con ella. Algunos trabajadores, acostumbrados a la tiranía de Herrera, no sabían cómo responder a bondad. Pero gradualmente, algo nuevo comenzó a crecer. Kai dividió su tiempo entre el campamento apache y la hacienda, ayudando a construir puentes entre dos mundos que habían sido enemigos durante generaciones. Diego creció entre ambas culturas, aprendiendo español y apache, convirtiéndose en símbolo viviente de que otro futuro era posible. Y Sofía se convirtió en líder que su padre habría admirado. Justa, fuerte, compasiva. 2 años después, en ceremonia que mezcló tradiciones mexicanas y apaches, Kai y Sofía se casaron. Fue escandaloso. Algunos murmuraron, pero más vinieron a celebrar, reconociendo que habían presenciado algo extraordinario. El nacimiento de algo nuevo de cenizas de odio viejo. Años más tarde, cuando alguien preguntaba cómo había comenzado, la respuesta siempre era la misma. Comenzó con apache rastreando caballo perdido. Comenzó con pozo abandonado y decisión de ver humanidad donde otros verían enemigo. Comenzó con 2 personas negándose a aceptar que mundo tenía que ser como siempre había sido. Y terminó, no con final, sino con promesa de que historias como esta, aunque raras y difíciles, eran posibles cuando gente elegía coraje sobre miedo. El pozo fue sellado, marcado con piedras llevando símbolos tanto mexicanos como apache, no como monumento a tragedia, sino como recordatorio de que incluso en lugares más oscuros, luz puede encontrar camino. Si alguien decide ser lo suficientemente valiente para llevarla, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Cada día publico una nueva historia. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer.